primera semana de mayo se dio a conocer que la inflación anualizada alcanzó el 6.17%, es decir, el nivel más alto para el periodo de los últimos 10 años, la última década. Al respecto, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reconoció la situación del país, pero aseguró que todo está bajo control. Dijo, pues se han emprendido las acciones necesarias para anclar la situación, justamente para analizar este entorno y entender cómo afecta a la economía tanto nacional como familiar. Saludamos al doctor Santiago Capraro, quien es profesor académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM. Santiago, bienvenido, qué gusto recibirte. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto para mí. ¿Y si es cierto, está controlada? Es interesante lo que planteó hoy el gobernador del Banco de México. Es correcto lo que tú apreciabas de que la última vez que tuvimos esta inflación fue en mayo del 2009, que fue muy cercana a 6,17%. ¿Sí? Y antes la tuvimos en 2001, recién cuando se estaba estabilizando la inflación luego de la gran crisis del 94-95. Bueno, hoy el Agustín Carstens nos explicó lo que ya sabíamos, es cuál es el origen de la inflación. Porque como sabemos, Banco de México no controla totalmente la inflación. La inflación depende de cientos de variables, miles, ¿no? De precios que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Entonces, la clave está en ver cuál es el origen de la inflación que nos está afectando a todos. El origen de la inflación, Carstens lo ve, por un lado, en la devaluación del tipo de cambio. Sí, ¿sí? A partir de, sobre todo, este entorno de la elección de la presidencia en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Fíjate que me estuve trayendo información acerca desde que Trump surgió como candidato a presidente de Estados Unidos. Sí. El peso se ha depreciado como máximo 43% allá por enero de este año. 22 pesos, ¿no? Cuando alcanza. Exactamente. Ajá. Y en la actualidad, respecto de aquel momento, estamos por encima de un 21% de devaluación. Fíjate que este es un tema muy importante porque muchos académicos, muchas personas en el mercado, empezamos a creer que el traspaso del tipo de cambio a los precios en la actualidad iba a ser cercano a cero. La evolución de las variables que hemos visto y que nos ha presentado Banco de México e INEGI nos demuestran que pareciera ser que el traspaso del tipo de cambio a los precios es más elevado que cero. Bastante más elevado que cero. Claro que sí. La clave está en pensar el origen del gasolinazo. El 1 de enero de este año. Exactamente. Con la nueva normativa, ¿sí? La Comisión Reguladora de Energía se está determinando, como bien lo mostraban hace unos instantes, el precio de los combustibles aquí en México. Y para determinar esos precios de los combustibles se toman en cuenta el precio internacional de los combustibles pasados a pesos. Bien. Es ahí donde donde el diablo mete la cola. Exactamente, porque es doble golpe, ¿no? Exactamente. No es doble golpe del todo, porque Carstens hoy se quejó, creo que con razón, que el precio de algunos combustibles a nivel internacional está bajando. Bien. Pero eso no se está reflejando en el precio que están pagando las familias mexicanas. Y de hecho la prensa, las redes sociales están tomando el comentario de Banxico como un fracaso de algunas de las reformas estructurales que se tomaron el año anterior. Déjame comentarte que respecto a los combustibles, el Índice Nacional de Precios al Consumidor nos indica que esta variable aumentó 13,5% respecto al año anterior. ¿Sí? Eso es lo que está jalando al resto de los precios, porque los productores, los transportistas, toda la cadena de valor que ve afectada su tasa de ganancia por el incremento del gasolinazo, de a poco está pasando sus costos al consumidor final. Diríamos la factura.
Santiago, se nos Exactamente. agota el tiempo, nos acercamos al fin de esta entrevista, pero no quisiera dejar de preguntarte, no te podría decir tocamos fondo, porque no sería el fondo, sino tocamos tope en esta inflación. Llegamos exactamente. Fíjate, pareciera que todavía no se alcanzó el tope. Sí. Sin embargo, hay variables que nos podrían indicar que estamos cerca. ¿Cuáles son esas variables? Hay una apreciación nominal del peso mexicano, como bien tú mencionabas, está pasando de 22 pesos a 18, eso va a morigerar. 18.95 cerró el día de hoy, estuvo a 18.70 hace una semana. Exactamente. Y además, Banco de México está haciendo lo necesario para controlar la inflación. ¿Qué es lo que hace Banco de México para controlar la inflación? Incrementar las tasas de interés. Y el incremento de las tasas de interés provoca dos cuestiones. Primero, que lleguen más dólares del exterior. Eso provoca una apreciación más en el tipo de cambio. Y el segundo efecto es disminuir el nivel de demanda agregada. ¿Qué significa eso en habladito? Disminuir el consumo y la inversión. Eso lo que va a provocar es que al haber menos actividad económica en el país, eso provoque una menor presión sobre los precios, y en el futuro, estamos hablando de fines del 2018 para Banco de México, sí, la inflación vuelva al objetivo de Banco de México, que es 3 más menos 1%. Ahora que lo tenemos en pantalla también rápidamente, ¿qué hubiera pasado, Santiago, si Agustín Carstens, el gobernador, hubiera salido antes como lo tenía primero presupuestado? Exactamente. A los mercados no les gusta la incertidumbre. ¿Sí? Y ya tenemos la incertidumbre proveniente de Estados Unidos con Trump. Tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el TLC, tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar a nivel mundial con el nivel de actividad económica. Y si esto hubiese agregado una elección por una salida repentina del gobernador del Banco de México, yo creo que la situación hubiese sido aún peor. Ahora, ¿se podrá pues poner justamente esto en entredicho cuando salga, que será a finales de este año? No, una vez que se logre controlar en el corto plazo las variables macroeconómicas, la salida de Carstens del Banco de México no va a ser será tan tersa, relevante. como dice. Exactamente. Santiago, qué gusto haberte recibido y muchísimas gracias por a ti. compartir con nosotros esta claridad de datos.